verdaderamente programa especial de Semana Santa. Por eso hoy no tengo invitados y voy a estar yo solo. Cuando yo tenía 19 años, escribí este verso que se llama Las 3 de la tarde, que quiero recitárselos a ustedes para luego seguir comentando. Eran las 3 de la tarde de algún viernes de algún año. Todos estaban reunidos en el monte contemplando. Oro en las manos de ricos señores de pueblo abajo, clavo en las manos clavadas del hombre crucificado. Rojo en las capas que flotan al viento de los soldados. Rojo en la sangre que cae por la herida del costado. Laureles para las sienes del gobernador romano. Espinas para la frente del hombre crucificado. Miradas de odio en los ojos de los que estamos mirando. Miradas de amor en otros ojos que se van cerrando. Ha pasado mucho tiempo de aquel viernes, de aquel año, solo que todo está igual, solo que nada ha cambiado, solo que siguen los hombres como entonces despreciando a los hombres, solo que, como en el monte aquel año, todos miramos sin ver, ni entender lo que miramos. Todos como aquella vez, de un lanzazo traspasamos el costado de aquel hombre sobre un madero clavado. Unos con lanzas de guerra, otros lanzas de pecado. Unos con más intención, otros con menos cuidado. Cuestión que todos, por cierto, el lanzazo los clavamos. Lanzas hay muchas porque nosotros las fabricamos. Eran las 3 de la tarde de algún viernes de algún año. Le atravesaron el pecho y lo bajaron del palo. El monte se quedó solo. Cuando todos se marcharon, se oyeron ruidos de truenos y palpitar de relámpagos. La tierra se abrió en un grito de protestas y de llantos. La lluvia lavó la sangre que ya se estaba secando y el sol se apagó en el cielo, honrando a su soberano. Muchas gracias. Hace unos años, en un programa de radio, en donde yo tenía un flash, un programa que se llamaba Café con Galletas, de Galleta Kelly, le hago un homenaje a él. Galleta ha sido un conductor extraordinario, conocido por todo el mundo, que tenía cáncer y se estaba muriendo. Y yo charlé mucho con él esos últimos meses. Y esas conversaciones han dejado en mi memoria una impresión muy grande. Y él un día me dijo, llegando a esta fecha, ¿por qué en tu flash no hablas de la impronta no religiosa de Cristo en Semana Santa? Mejor dicho, en las Pascuas, ¿cierto? ¿Qué significa la impronta no religiosa? Para una persona que no es creyente, que no cree en la revelación, ¿qué se le puede explicar a ese señor de qué dejó Cristo en su paso por la historia con sus actitudes y con sus enseñanzas? Y yo rescato dos cosas. Lo primero que rescato es el valor de la vida humana. Ustedes saben que el mensaje de Cristo trae como uno de los mensajes principales que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso es muy importante, porque el hecho de que sea a su imagen y semejanza le da valor a la vida y nadie puede destruirla. Antes de Cristo, la gente quería a los amigos, odiaba a los enemigos y los demás eran indiferentes. Después de Cristo,
la vida tiene un valor único que no puede ser destruida. Y eso es el inicio del primero de los derechos humanos, que obviamente es el derecho más importante de todos, que es el derecho a la vida. Ese derecho, mis queridos amigos, es un derecho que viene con el mensaje de Cristo, pero no con el mensaje de Cristo de la revelación, sino con el mensaje de Cristo para cualquier ser humano. Fíjense ustedes que el segundo derecho más importante, en mi opinión, que es el derecho a la libertad, no lo impuso el cristianismo, lo impuso el liberalismo. El derecho a la libertad es una de las banderas más importantes de los liberales. Y los derechos sociales que vienen después lo impone una encíclica de un papa primero, la Rerum Novarum, y otra encíclica de otro papa después, la 40º anno, 40 años distancia. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa enseñanza? La Rerum Novarum León XIII dice: la propiedad privada tiene una función social. Y al tener una función social, entonces la sociedad adquiere derechos sobre la propiedad privada propia y de otros. Y el segundo mensaje es: el trabajo tiene una función social. Y vamos ahora a la 40º anno. En la 40º anno, el Papa dice: el concepto de salario justo y el concepto también de que todo aquello que el mercado no quiera hacer y sea necesario, lo debe hacer el Estado, que se llamó como principio de subsidiariedad, que tiene un primer corolario extraordinario que dice, en un sistema de libre competencia, todos aquellos que no pueden competir deben ser asistidos por la comunidad toda. Esos son los derechos que yo quería traer a colación en este instante. Vamos a un segundo corte y enseguida continuamos. ¿Usted quiere saber qué pasa con la economía, con la política, con la sociedad? Aquí, en Mesa de Diálogo, con la actualidad y toda la información, Ricardo Fonseca, José Ravalli. Los esperamos. Miércoles, 21 horas, solo por Canal C. Cada semana le proponemos un espacio en el que somos todos periodistas. Exactamente, para hacer un análisis exhaustivo de la realidad del día a día que mucho les interesa a nuestra teleaudiencia de cordobeses y de proyección nacional. Y por supuesto, con la presencia de invitados para abordar los temas de la actualidad. Cada semana en este espacio somos todos periodistas. Jueves, 23 horas, solo por Canal C. Estos 4 principios que hemos enunciado deben ser bien interpretados y no deben ser utilizados para desviaciones. Esto no es un programa de economía, así que no los voy a analizar, pero los hemos analizado en otros ámbitos. Sigamos entonces con la impronta no religiosa de Cristo en la Pascua. Para mí ahora viene uno de los mensajes más extraordinarios de Cristo. Y no es religioso, es sociológico. O por lo menos, me rectifico, yo lo voy a abordar desde un aspecto no religioso, porque para eso están los sacerdotes, que son quienes lo deben hacer y lo saben hacer mucho mejor que yo. ¿A qué me refiero? Me refiero al perdón. ¿Qué es el perdón? Cuando Cristo dice, si a usted le pegan una cachetada en una mejilla, ponga la otra mejilla, no son palabras textuales, por cierto, que es uno de los mensajes menos comprendidos por aquellos que leen el Evangelio. Muy difícil de entender. ¿Qué significa eso en mi interpretación?
Cristo lo que está diciendo es, Señor, perdone. Pero no perdone como decía mi papá. Vos tenés que perdonar porque tenés que ser bueno, porque este es un mensaje no confesional, sino perdonar desde el punto de vista sociológico. Usted debe perdonar, porque el mayor beneficiado perdonando es el perdonador y no el perdonado. Y eso de ninguna manera descalifica que también hay que perdonar porque hay que ser bueno. Voy a explicar esto. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es el perdón? El perdón es la eliminación del odio. Y el odio genera un costo energético. Para odiar hay que gastar energía. El ejemplo más claro para entender esto lo hemos conversado en un verdaderamente anterior, donde una persona dio un testimonio extraordinario de perdón. El ejemplo más claro es un hogar en donde hay un leño ardiendo, ¿cierto? Una fogatita en una estufa a leña y el leño está ardiendo. Ese leño genera calor y genera luz. Esa llama del leño ardiendo genera calor y genera luz, pero el leño se va consumiendo. Para generar calor y generar luz, el leño se consume. Lo mismo, para odiar hay que fabricar energía negativa, mala onda, que le llaman los chicos, y eso genera de alguna manera un costo terrible, porque el que odia está preocupado en odiar y no puede ocuparse en otras cosas. Entonces, el perdón significa, Señor, deje de odiar. ¿Y cómo se procede, cómo se genera el proceso del perdón? Se genera con el solo hecho en que la persona que odia se diga a sí mismo, desde este momento, dejo de odiar. No tiene ni siquiera que comunicarle a la otra persona, che, te aviso que te he perdonado, te aviso que he dejado de odiar. Si se hace mejor o no dependerá de las circunstancias. Pero el proceso de perdón, el efecto liberador del perdón, se produce en el interior de aquella persona que decide dejar de odiar. Y entonces puede ocuparse en otras cosas, en pensar cosas interesantes e inteligentes, y seguramente el paso siguiente va a ser que va a empezar a amar, porque cuando el espacio que ocupaba el odio queda libre, si no se llena de nuevo de odio, seguramente se va a llenar de amor. Y cuando uno ama, se conecta con un reservorio de amor infinito que hace una cosa que nos explicaba mi abuela cuando éramos chicos. Y decía, yo no entiendo lo que me pasa, pero mientras más los quiero, tenía 48 nietos, mientras más los quiero, más capacidad de querer tengo. Y es porque se había conectado, con un reservorio de amor. Ese mensaje de perdón, de perdonar, dado por Cristo, es un mensaje extraordinario que yo quería traer a colación en esta Semana Santa. Y pasemos a otro de los mensajes, para lo cual tengo que contestar 4 preguntas. Esas 4 preguntas van a posicionarlos a ustedes, de alguna manera, en 4 escenarios diferentes. ¿El hombre es intrínsecamente bueno porque está hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿El hombre es intrínsecamente malo por aquello de la concupiscencia de la carne, el factor animal que tiene el ser humano? ¿El hombre
es a veces bueno y a veces malo? ¿O hay hombres buenos y hombres malos? Contestar esa pregunta es fundamental para el posicionamiento de una persona frente a la vida. Y yo me la he contestado de la siguiente manera, buscando explicaciones en comportamientos de los grandes grupos de personas, fundamentalmente en el tema económico. Para decirles cómo lo he contestado yo, que por supuesto esto no es una cosa que he proyectado o delineado yo, simplemente yo estoy contándole a ustedes con las palabras mías. Yo separo a la comunidad de personas en 3 grandes grupos. Un grupo son los míos, otro grupo soy yo y el tercer grupo son los otros. Los míos, yo y los otros. Yo defino a yo como yo. En este caso, yo es Eduardo Ibáñez Padilla, que está hablando con ustedes. Yo defino a los míos como aquellas personas que en mi escala de valores afectivos, yo los tengo por encima del afecto que me tengo a mí mismo. ¿Me explico? Esos son los míos. Ejemplo, mi mujer, mi hijo, mis hermanos, mis padres, mis amigos íntimos y algunas personas más en algunas circunstancias. Esos son lo que yo defino como los míos. Y yo defino los otros, los demás, todos aquellos que en esa escala de valores, de afectos, yo los tengo ubicados por debajo mío. Y entonces se produce el siguiente fenómeno. Cuando yo trato con los míos, aquellos que están por encima de los afectos que yo me tengo a mí mismo, y se genera un problema donde hay que decidir quién se va a beneficiar, si yo o los míos, yo indudablemente elijo a los míos. Siempre. Ustedes dirán, qué generoso, es un buen padre, es un buen marido. No, desde este punto, desde esta teoría sociológica, yo elijo a los míos no porque sea generoso, sino porque los quiero más que a mí mismo. Si ustedes tuvieran 2 individuos que tienen que decidir por uno de los dos, usted elegiría el que quiere más. Pero en este caso, los que quiero más, los quiero más que yo mismo. Por eso los voy a elegir. Siempre que haya un conflicto entre los míos y yo voy a elegir por los míos. Es decir, en ese caso, la actitud mía va a ser una actitud altruista. Vamos al otro caso. Cuando haya un conflicto entre yo y los demás, que son individuos que están ubicados en la escala de afectos que yo tengo por debajo del afecto que me tengo a mí mismo, por ejemplo, un desconocido, cuando haya que decidir en una situación donde hay conflicto, los recursos son escasos, se los tengo que dar a A o a B, y siempre dentro del ámbito de la justicia, sin dejar de cometer actos injustos, por cierto. Yo en ese caso me voy a elegir a mí, voy a elegir a yo, porque me tengo más afecto a mí que a los demás. Corolario o conclusión, en comunidades pequeñas, donde todos son los míos, hablemos de una familia, de un grupo de amigas, de amigos, de un club o de una comunidad muy pequeña, la gente trabaja dentro del ámbito de la solidaridad y entonces las reglas que valen son las reglas de la solidaridad. En comunidades grandes, donde ya todos los demás son los otros porque no hay conocimiento personal, la regla de la solidaridad no funciona. ¿Y qué es lo que funciona entonces? La regla de la competencia. Y ese es el mensaje del liberalismo. En escenarios de competencia no pretenda usar las reglas de la solidaridad
porque nadie las va a acatar. Espero que se me entienda bien lo que estoy diciendo. Y ya para terminar, entonces, ¿cuál es el mensaje de Cristo? ¿Y qué dice el liberalismo entonces? Si usted tiene que usar las reglas de la competencia, lo que tiene que hacer es legisle la competencia para que la competencia sea lo más perfecta que pueda. Y no pretendo una solidaridad que no va a conseguir, pero por lo menos gaste su energía en que la competencia sea una competencia leal. Vamos ahora al mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Cristo dijo, si ustedes leen todo el Evangelio, y esto no es un mensaje confesional, sino sociológico, lo que Cristo está diciendo en el mensaje del Evangelio, no tratemos de competir en escenarios donde no hay solidaridad, sino que hay competencia. Gastemos nuestro esfuerzo para convertir a todos los escenarios en escenarios de solidaridad. ¿Eso es una utopía? No sé si es una utopía o no. Hasta el momento la historia nos ha dicho que es una utopía, pero ese es el mensaje de la excelencia, y aquellas comunidades que lo lograron vivieron dentro del ámbito de la solidaridad, y ese era entonces el segundo mensaje que yo quería transmitirle a ustedes, mis queridos amigos, en esta época de la Pascua cristiana. Buenas noches.